Pues queridísimos hermanos, gracias por acompañarnos. Este es el estudio bíblico, el último de este año. Sin embargo, es una pausita, hermanos, por las fiestas y porque algunos hermanos salen de vacaciones. Lo vamos a retomar el próximo año. Yo les estaré notificando con anticipación y vamos a orar. Estamos estudiando el último tema que es el tesoro de la oración. Y pues antes de orar, yo le quiero dar las gracias a Flori porque me ayudó y yo le digo que ella tiene una gracia muy bonita para compartir cosas que yo a veces no entiendo y sus presentaciones, le digo, yo las voy a imprimir y voy a hacer un libro, le digo, porque están bien bonitas. Yo no llego a ese nivel, hermanos, así es que gracias al Señor por su misericordia y los invito a orar, hermanos, para que nos pongamos en sus manos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, eres bueno en gran manera, Señor, y tú siempre haces las cosas para nuestro bien, para nuestro beneficio. Señor, gracias que nos escogiste, Señor. Gracias, Señor, que hoy nos tienes en este camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Señor, gracias porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Señor, te damos gracias porque pudiste haber salvado a otra persona, pudiste haber salvado a algún familiar, algún amigo, algún compañero, algún vecino, pero nos salvaste a nosotros y nos tienes hoy en este camino. Señor, te damos gracias porque nos diste un propósito para nuestra vida. Hemos encontrado, Señor, el fin que es conocerte, crecer espiritualmente, adorarte con todo el corazón. Te damos gracias en esta noche, Señor, por todos tus favores, tus misericordias, tus bondades, Señor, que nos tienes con bien, porque tú eres bueno, Señor, eres bueno en gran manera. Y gracias, Señor Jesús, por la tecnología. Gracias porque nos has permitido darle un buen uso, Señor. Gracias por todo este grupo de estudio que hemos tenido a lo largo de este año, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Y, Señor, gracias por los maestros que pusiste delante de nosotros. Gracias, Señor, por las personas como la doctora Hicks, la doctora Esparza, que ya están en tu presencia. Gracias, Señor, por tanta revelación. Y también te damos gracias por la vida del pastor Carlos, Señor, que todavía lo tenemos con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por el favor de conocer a alguien que con el ejemplo nos puede enseñar a caminar contigo, Señor. Señor, gracias por nuestros maestros. Gracias, Señor Jesús. Pero especialmente gracias por tu palabra, Señor, porque ¿qué sería de nosotros sin tu palabra santa y bendita? ¿Qué sería de nosotros sin tener el sustento del pan de tu palabra, o la luz de tu palabra, o las aguas de tu palabra, o el martillo de tu palabra? Porque muchas veces tu palabra vino, Señor Jesús, de manera fuerte a romper la dureza de nuestro corazón. Y te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú eres bueno con nosotros en gran manera. Y gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos conduce a toda verdad. Es tu Santo Espíritu el que nos redarguye y nos convence de pecado. Gracias, Señor, por tu obra preciosa en nosotros. Ayúdanos a que nada de lo que hemos aprendido caiga a tierra, Señor, sin que nosotros podamos experimentarlo. Señor, te damos gracias por este tema, el tesoro de la oración. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente y que a nuestro nivel de oración aumente cada día más y más, Señor. Que te conozcamos, Señor, para que cuando venga, Señor, por tus escogidos, por los vencedores, nosotros podamos partir contigo. Bendito seas por siempre, Señor. Ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor. Usa a Flori como un instrumento de bendición. Que tu palabra vaya acompañada, Señor Jesús, de fuego. Que tu fuego nos marque y nos cambie y nos transforme, Señor. Gracias, Señor, por todo el material que tenemos a disposición de los hermanos y que tú nos has regalado. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Y antes de empezar, solo una cosita, hermanos, pueden usar el material que nosotros le compartimos, no tiene derecho de autor. Ustedes pueden usarlo libremente, hermanos, no nos tienen que pedir permiso, hermanos. Esto es del Señor y si es del Señor es de ustedes también. Así es que úsenlo con toda libertad. Buenas noches, hermanos. Qué bendición tener la reunión nuevamente y que es la última de este año, si Dios así lo quiere. Y vamos a empezar, ok, y vamos a empezar con la última fase. Por supuesto que no podemos meter todo lo del libro completamente en todas estas enseñanzas y yo les recomiendo que si tienen su libro físico, o si lo tienen en digital o si pueden escucharlo a través de YouTube,
que lo estén repasando constantemente, porque hay muchos detalles. Este libro es súper completo, tiene tanta información, tanto que seguir aprendiendo y que Dios permite que nos hable a través de toda la información porque es la verdad, es la palabra, lo que está escrito ahí. Entonces yo los animo a que no se queden solo con las enseñanzas de Zoom, sino que sigan leyendo su libro y leyendo su palabra y haciéndolo suya, la palabra del Señor. Entonces vamos a ir con esta última parte, que es cómo ser un sacerdote, un verdadero sacerdote espiritual. Y los 4 puntos que vamos a tratar la noche de hoy es el sacerdocio del creyente, cómo practicar el verdadero sacerdocio, el sacerdocio de los 24 ancianos y el sacerdocio de los 4 seres vivientes. Entonces, iniciamos. El sacerdocio del creyente, y esta parte se llama escogidos. Entonces vamos a leer Primera de Pedro 2:5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Se da cuenta que fuimos llamados a ser sacerdotes y santos, no solamente sacerdotes. Antiguamente Dios eligió a toda la nación de Israel para convertirlos a ellos en un reino de sacerdotes y gente santa. Después de tomarlos sobre las alas de águilas y sacarlos de Egipto, el Señor les dijo lo siguiente. Esto está en Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Se dan cuenta cómo repite la palabra santa, santa, santa? ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que seamos santos como es Él. Él es el que nos santifica. Nosotros, por supuesto que no podemos hacernos santos nosotros mismos porque es imposible, y más que con la sangre del Señor Jesucristo, pero el deseo de su corazón, su mayor deseo era que fuéramos santos porque lo santo y lo santo pueden tener comunión. Por eso era que quería que fuéramos que fuera el pueblo de Israel un pueblo santo, para tener comunión con Él, que es santo. Y la voluntad original de Dios era que toda la nación se acercara a Él, le ofreciera ofrendas de arrepentimiento, entrega y consagración, y le quemara incienso de oración, le cantara alabanzas, manejara los tesoros de su palabra y se los enseñara a otros. El Señor quería darle a conocer su maravillosa naturaleza y su poder, y anhelaba tener una relación estrecha de amor con todo su pueblo. En el monte de Sinaí, Dios los invitó a todos a aceptar sus condiciones morales y entrar en pacto con Él. Y según Éxodo 19:8 dice, todo el pueblo respondió, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Me encantó esta imagen porque ahí se representa cuando estaba en el monte de Sinaí, donde hicieron un pacto y donde dijeron, Dios, todo lo que tú nos pidas, eso vamos a hacer. Luego, pero 40 días después de que todo el pueblo se hallaba adorando desenfrenadamente al becerro de oro, o sea, 40 días después de que ellos de que Moisés había subido a recibir la ley de Dios, el pueblo se desenfrenó, si se recuerdan, eso está en Éxodo 32, 1:6, y lo que le hicieron fue pedirle a Aarón una imagen a que adorar, un ídolo a que adorar. Y entonces, pues Aarón lo hizo, pidió los zarcillos de la gente del pueblo que traía. Y miren, es bien interesante, si pueden estudiar Éxodo 32, 1:6, yo no me había fijado, decía zarcillos de las mujeres de sus orejas, zarcillos de los jóvenes de su nariz. Y uno piensa, esto de los aretes en la nariz es ahorita, es de esta época. Y no, hermanos, esto viene de tiempos antiguos. O sea, en ese tiempo el pueblo de Israel también cargaba zarcillos en su nariz. Y entonces ahí fue donde ya hicieron el becerro y empezaron a desenfrenarse, empezaron a adorarlo, a hacerle fiesta. Si investigan y se van a las raíces, el hecho de que estuvieran ahí haciéndole fiesta y adorando y lo que estaban haciendo fue un desenfreno total de la carne. O sea, ahí estaban ellos fornicando, me parece que es la palabra que estaban usando ahí. Entonces Moisés, lleno de celo, bajó y lanzó un reto al pueblo, porque Dios le dijo que el pueblo se había desenfrenado, que como él no había regresado, se había desenfrenado. Entonces,
él dio un reto importantísimo al pueblo cuando bajó. O sea, si el pueblo creyó que Moisés ya se había muerto, que había desaparecido, que ya no iba a regresar, el solo hecho de haberlo visto bajando del monte, tendrían que haberse sorprendido y haber dicho, "Ay, no, sí está vivo". Pero realmente la gente no quería, no estaba esperando su presencia, su regreso. Y entonces vino Moisés y les dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. La única tribu que respondió favorablemente fue la tribu de Leví. Está en Éxodo 32:26 y dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y la bendición que Dios le dio a la tribu de Leví fue la del sacerdocio. Como eso es lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Lo que es el sacerdocio del creyente, porque fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y cómo es que esta tribu de Israel fue la elegida y la razón por la que fue elegida. Y fue porque se mantuvo firme del lado de Dios. A pesar de que estaban desenfrenados sus hermanos, ellos eligieron por Dios. Y en Deuteronomio 33, 8 al 11 dice, a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en masa, con quien contendiste, en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán, miren qué interesante, porque esto tiene que ver con el tabernáculo. Dice, pondrán el incienso delante de ti. Y se recuerdan que hemos estado estudiando que el incienso son las oraciones. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Esta era una bendición para la tribu de Leví. Era una tribu especial porque, como les dije, eligieron por Dios en un momento crucial. Y ahora en nuestros días, el Señor nos dice por medio del apóstol Pedro, esto está en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois, y eso nos está hablando a nosotros, los que estamos presentes ahorita, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que estamos acá esta noche fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable y fuimos un pueblo, somos un pueblo que fuimos adquirido por Dios mismo. Y en Malaquías 3, 16, 17 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, escucha acá, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En idioma hebreo, la expresión especial tesoro que acabamos de leer en Malaquías es exactamente la misma que leímos en Primera de Pedro 2:9 que dice pueblo adquirido. Especial tesoro y pueblo adquirido es lo mismo. Y la palabra es segula, que significa cerrar, riqueza bien guardada o encerrada estrechamente, una joya, una propiedad valiosa o exclusiva, posesión particular, preciado, único. Les dejé anotado aquí estas citas bíblicas para que las puedan ustedes leer en su casa, puedan buscarlas y que se den cuenta cuánta información hay acerca de cómo Dios nos llama especial tesoro o nos llama pueblo adquirido. Y miren, si somos un especial tesoro, usted y yo tenemos, me imagino, cosas muy preciadas y no precisamente tiene que ser dinero o tiene que ser joyas, sino cosas de valor sentimental que uno cuida mucho. Por ejemplo, pensemos en valor sentimental, los dibujitos que le hicieron sus hijos de pequeños, las tarjetitas que les han dado, eso es muy preciado para uno. Y uno no tiene ese tipo de tesoros puestos en cualquier lugar, uno los tiene en una cajita especial o lo tiene guardado y de repente un día usted lo abre y se le viene a la memoria todos esos lindos recuerdos.
puede ser que igualmente usted tenga cierto dinero guardado que usted sabe que es para un fin específico, por ejemplo, para la universidad de sus hijos o para una compra especial, por ejemplo, para la boda de sus hijos, etcétera, para sus nietos. Piense lo que quiere, pero todos tenemos tesoros. Ahora, cuando uno tiene un tesoro, uno no lo anda exhibiendo y mostrándole a todo el mundo que tiene tesoro. Sí, yo entiendo que sí hay personas que son de esa manera, pero cuando para uno es preciado, uno lo que menos quiere es exhibirlo por el temor de que se lo pueden robar, que lo pueden desear, lo pueden codiciar, ¿me entiende? Pero si para Dios somos un especial tesoro y según la palabra que acabamos de leer significa que es una riqueza bien guardada, por favor, pensemos que nosotros somos un tesoro especial para Dios y que Él nos guarda, nos tiene encerrados estrechamente, somos como una joya para Él, somos su propiedad, somos valiosos. Si usted sentía que no era valioso para este mundo o para alguien, si siente que no tiene, que usted perdió su valor a los ojos de las personas, usted delante del Señor vale mucho. Así dice la palabra. Por eso lea los versículos que le puse acá, que le anoté, porque usted va a saber que usted es valioso para Dios y es preciado y es único. Somos únicos para nuestro Padre Celestial, pero siempre hay una condición, ¿verdad? Y hay condiciones que Dios nos ha puesto en su palabra, que eso hace que nosotros vayamos a ser su especial tesoro. Entonces sigamos por acá. Ay, me fui mucho. Regresamos. Ahí está. Muy bien. El sacerdocio del creyente, vamos a ver los fundamentos. ¿Se recuerdan? El tabernáculo de mosaico es la tienda donde mandó donde Dios mandó a Moisés a levantar en el desierto. Era un santuario, era una tienda grande en donde Dios habitó en medio de su pueblo. Ahí era donde su presencia descendía. Y miren la condición, debía ser temporal y portátil. Temporal, porque acuérdense que el pueblo de Israel se movía porque estaba avanzando para la tierra de Canaán y tenía que ser, y si era temporal, iba a ser portátil, ¿verdad? Porque tenían que llevarse todos los muebles que tenía, las cortinas, los clavos, las estacas, todo tenía que ser portátil. Y ya que lo llevaron con ellos a lo largo de todas sus jornadas hacia la tierra de Canaán. Y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario compró el privilegio del sacerdocio para nosotros, los que somos creyentes. Así es que nosotros hoy podemos acercarnos a Dios con confianza, pero por medio del Señor Jesucristo. Y miren qué interesante, porque también nuestro cuerpo natural en algunos momentos representa un tabernáculo. Somos tabernáculos también vivientes donde la presencia de Dios puede pasearse y puede estar ahí, permanecer, que es lo que quisiéramos, que estuviera tan santificada nuestra vida que se pase. Y nuestro cuerpo, si piensan, también es temporal y es portátil porque lo llevamos a todos lados. Pero lo más importante que quisiera enfatizar esta noche es que somos temporales, hermanos. No tenemos la seguridad de cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Por lo tanto, deberíamos de tener más conciencia acerca de lo que hacemos con nuestro tiempo y qué tanto del Señor Jesucristo hacemos nuestro en este tiempo en el que estamos acá. Acuérdese que lo que hayamos adquirido en esta tierra, en este lugar, es lo que nos vamos a llevar a la eternidad. En la eternidad ya no vamos a poder hacer elecciones de este tipo, de la oportunidad que Dios nos está dando en este lugar de conocerlo más a través de su palabra, de orarle más en su presencia, de dejar que Él crezca en nuestra vida y forme su naturaleza. Eso es algo que ya no vamos a poder hacer en la eternidad cuando el Señor nos recoja o cuando ya nos llame a su presencia. Entonces tenemos que entender que si este tabernáculo en el que vivimos es temporal, lo mejor es que aprovechemos nuestro tiempo con las cosas eternas, con las cosas importantes. Y se recuerdan, aquí está el tabernáculo de manera 3D, digamos, y entonces podemos apreciar, digamos, como que fuera un dron el que le hubiera tomado la foto, podemos ver desde arriba cómo era que estaba dividido el tabernáculo. ¿Se recuerdan que tenía cortinas y estaba cercado completamente? Solamente tenía una puerta de entrada. Algo que a mí me impactó, recién yo había empezado a conocer este mensaje del camino crucificado, es que como las cortinas que estaban en la entrada eran tan pesadas
que no era que las cortinas se pudieran abrir como se abren aquí manualmente en nuestra época donde estamos viviendo, sino que la gente tenía que pasar por abajo, humillándose debajo de la cortina. Y dígame si su experiencia no fue tal vez como la mía, tiene que haber sido similar, que nosotros reconocimos que estábamos, que éramos pecadores. Pues en mi caso reconocí que necesitaba salvación, que necesitaba una razón de vida para mí y entendí que yo solita no iba a poder encontrarla. Eso es, para el orgullo es un golpe, hermanos, porque este mundo nos quiere enseñar que tenemos que ser muy independientes, que no tenemos que tener que pedirle consejo a nadie, sino que solitos uno se las puede todas, que uno tiene suficiente conocimiento, etcétera. El orgullo siempre nos juega una mala pasada, pero cuando Dios nos toca, cuando Dios nos encuentra, cuando Dios nos llama, ahí uno empieza a reconocer cuán necesitado es y el hecho de pasar por debajo de esa cortina para mí es increíble. Y eso pasa igual cuando estamos en oración, porque la experiencia de la salvación, igualmente al echar mano de la sangre del Señor Jesucristo en esa experiencia, igual es lo que hacemos a diario. Cuando entramos a la presencia del Señor en humillación, reconociendo quién es Él, quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos de esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz como un sacrificio por nosotros. Entonces, el atrio es la parte exterior, donde sí no tenía techo, ¿verdad? Donde está el altar de bronce, donde está la fuente de bronce o el lavacro. Y luego ya seguía la tienda que tenía varias coberturas. Y adentro era donde está el lugar santo y luego el lugar más profundo, donde descendía la presencia de Dios, el lugar santísimo. Por eso aquí pueden ver una nube de humo, ¿verdad? Es la presencia de Dios y pues ese es un dibujo muy, muy bonito que lo pueden encontrar en internet. Muy bien. En la dispensación del Antiguo Testamento, únicamente la tribu de Leví tuvo el privilegio del sacerdocio. Entre los levitas, cuando fue levantado el tabernáculo en el desierto, había tres categorías. Mire, la tribu de Leví estaba llamada a ser a ser sacerdotes, pero vamos a estudiar cómo es que no todos tenían, digamos, las mismas responsabilidades o el mismo acceso al tabernáculo o al servicio de Dios. Por ejemplo, la primera categoría la conformaban los descendientes de Gerson, de Coat y de Merari, quienes fueron los tres, creo que es Gersón, perdón, quienes fueron los tres hijos del patriarca Leví. Ellos servían en los aspectos físicos del tabernáculo y en administrar las ofrendas. O sea que ellos estaban en este nivel, en el lugar, en el atrio, ¿se acuerdan? Donde está el altar de bronce y donde está la fuente o lavacro. Ahí era donde servía la primera categoría de los levitas. Había una segunda categoría que lo conformaban los hijos del sumo sacerdote Aarón, quienes eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los dos primeros fueron quienes se metieron en problemas al ofrecer fuego extraño que Dios no les mandó ofrecer, ¿se recuerdan? Ellos son quienes sirvieron a Dios en el lugar santo del tabernáculo. A este nivel estaban los hijos de Aarón. Aquí estaban los hijos del patriarca Leví, aquí estaban los hijos de Aarón, y miren, interesantemente, al lugar santísimo únicamente podía entrar una persona. En la tercera categoría se encontraba la persona del sumo sacerdote, o sea, Aarón, y él era el único quien entraba al lugar santísimo y esto una vez al año. Entonces, conforme iba avanzando, digamos, el nivel, eran diferentes las personas que podían ministrar. Ahora, yo le digo a usted, con lo que sabemos ahora y que Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes, Dios, el Señor Jesucristo nos quiere llevar al último nivel, al lugar santísimo para tener una comunión completa con Él, una comunión como de la esposa, ¿me entiende? Pero para eso tenemos que seguir, o sea, tenemos que avanzar desde este nivel hasta este nivel, o sea que trabajo tenemos mucho por hacer. Y luego para ser consagrados, porque es importante saber que los sacerdotes no era como que, bueno, es la tribu de Leví, bueno, ustedes van a servir, no, tenían que ser consagrados. ¿Qué significaba ser consagrado? Para ser consagrados como sacerdotes y tener derecho a ministrar al Señor en el lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? Que ya es el nivel donde el tabernáculo estaba cubierto y que ya era menos la gente que podía ingresar.
dice que Aarón y sus hijos, además de haber nacido levitas, porque si eran levitas, debían ofrecer ofrendas por el pecado, holocaustos y ofrendas de paces. Ellos también debían de ser lavados con agua y debían de ser ungidos con aceite. O sea, no era nada más, tenían que pasar un proceso antes de poder servir en esos lugares, en ese lugar cubierto. Quienes ministraban en el atrio del tabernáculo y con su servicio físico a Dios, que era Gersón, Coat y Merari, ellos recibieron por don dichos privilegios, ¿sí? Igualmente, y en eso nos parecemos, igualmente nosotros cuando somos llamados por Dios, comprados y rociados con la sangre del Señor Jesucristo, recibimos por don el privilegio de servir al Señor con estas capacidades. O sea, pudimos encontrar aquí la salvación y diariamente podemos llegar en arrepentimiento y echar mano de esa sangre preciosa para que nos perdone. Podemos ir a las aguas de su nombre para que nos limpie, a las aguas de su palabra para que nos limpie y santifique. Puede limpiarnos nuestras manos de ira y contienda, nuestros pies del polvo de rechazo. E igualmente regresar acá y ser llenos del Espíritu Santo, porque al presentar una ofrenda, un sacrificio vivo, el fuego del Señor desciende y nos llena. La misma historia en nuestra vida cuando recibimos salvación, cuando recibimos el Espíritu Santo y cuando recibimos el bautismo en aguas. Entonces, nuestro atrio, espero en el Señor que estén completos en todos los que estamos escuchando esta noche. Y si usted todavía le falta alguna de estas experiencias, por favor, pídaselas al Señor. Número uno, pida al Señor en oración, en su cuarto de oración, en su lugar secreto. Y dos, si ahí no lo recibe, usted vaya y pídale a alguno de sus líderes, a sus pastores, en un domingo en la iglesia, en un domingo o un servicio de oración, donde sea. Dios lo único que quiere es que nosotros lo deseemos y que se lo pidamos para darnos ese tipo de experiencias. Luego, seguimos con el fundamento, dice, para llegar más adentro y más alto en Dios, tanto los hijos del sumo sacerdote como el sumo sacerdote debían de ser consagrados cumpliendo ciertos requisitos. Y vamos a ver cuáles son esos requisitos. En Éxodo 29, 1 al 9 dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y mire lo que dice, y los lavarás con agua. Yo no sé, yo puedo pensar que si representa el bautismo en agua, el lavarlos quiere decir que tenían que meterse dentro de la fuente, tenían que limpiarse con el agua que estaba dentro de esa fuente. Y se recuerdan que esa fuente, el agua, la provisión para esa agua era de la roca que es Cristo. Y esa roca era la que seguía el campamento de Israel. O sea, lavarse con las aguas del Señor Jesucristo para limpiarse. Dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral. Esto era para Aarón, que era el sumo perdón, sacerdote. Y, y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción. ¿Se acuerda? Se lavó con las aguas, se vistió de cierta manera con ciertas vestiduras y luego tomarás aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Quiere decir que agarró aceite de la unción y se lo derramó sobre su cabeza. Usted se puede imaginar ese cuadro. No es que solo se lo puso así como cuando nos ungen, ¿verdad? Un poquito en la frente, no, le echaron pues en ese tiempo creo que era un cuerno lo que llenaban con aceite y se lo echaron encima. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Ellos tenían otro tipo de vestuario. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Eterno, para siempre. Ese es el sacerdocio que Dios nos está ofreciendo a nosotros, sus hijos. Dice, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y de acuerdo al versículo anterior, Aarón y sus hijos, además de haber nacido levitas, porque les correspondía por herencia, por bendición, por la elección que hicieron, debían de, número uno, ofrecer ofrendas por el pecado, holocaustos y ofrendas de paces.
debían de ser lavados con agua y debían de ser ungidos con aceite. Entonces, en el tabernáculo, en el atrio del tabernáculo se encontraban dos muebles: el altar del holocausto para los sacrificios y la fuente o lavacro de bronce. La sangre de las tres clases de ofrendas se encontraban en el altar y representaba las tres las tres cosas que la preciosa sangre de Jesucristo hace en y por el creyente. Y esto es lo que vamos a ver. Número uno, habían tres clases de sangre, según lo que estábamos estudiando. Sangre por el pecado. Dice, cubre nuestras faltas, nos libra de culpa y nos limpia de pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Esa es la sangre por el pecado. Luego seguía la sangre de los holocaustos. ¿Esto qué es lo que produce en nosotros? El querer y hacer una entrega completa de nosotros mismos al Señor Jesucristo. Esta nos limpia de pecados, transgresiones, iniquidades, ofensas. Esta, la sangre del holocausto, es lo que nos hace querer, desear, entregarnos de una manera completa al Señor Jesucristo. Y la sangre de las ofrendas de paces, que dice que llena la mente y el corazón con la paz de Dios y produce una profunda gratitud por la gracia y misericordia de Dios hacia nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que estoy segura que hemos experimentado a través de nuestros valles y nuestros montes, momentos en que a pesar de que la tormenta sigue, a pesar de que el viento sigue empujando, la paz que Dios nos da acerca de lo que viene en el futuro, esa nada nos lo puede dar en esta tierra, y ese tipo de ofrenda de paces es la que nos puede dar. Cuando Dios veía las ofrendas puestas en orden en el altar, Él encendía el fuego inicial en señal de aceptación y la consumía. Entonces, y en el Levítico 9:24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando el sacrificio a Dios le parece agradable, Él envía su fuego. Y dígame, cuando hemos experimentado, nos derramamos delante del Señor, reconocemos la necesidad de un Salvador, reconocemos que deseamos y anhelamos más de su presencia y más de su naturaleza en vez de la nuestra, y conseguimos esa paz a través de su presencia del Espíritu. Viene Dios y nos manda su fuego, otra porción, una nueva porción de su Espíritu Santo, y empieza a arder dentro de nosotros ese deseo de buscar las cosas santas y no las cosas terrenales ni carnales. Eso es lo que logramos hacer, lo que Dios quiere que logremos hacer a través del sacerdocio y de presentar este tipo de ofrendas delante de Él. Ay, hermano, se me desconectó. Ahí está. Pero déjeme ver porque creo que me fui. Ah, bien. Aquí. Muy bien. El sacerdocio del creyente, seguimos con los fundamentos. Y, por ejemplo, aquí dice, Aarón y sus hijos debían de ser ungidos con aceite, lo cual representa el mismo principio de recibir el Espíritu Santo sobre ellos. En primer libro de Samuel 10, del 1 y 10, perdón, dice, tomando entonces Samuel una redoma, esto lo hizo con Saúl, para que veamos el ejemplo de cómo es que sí podemos recibir el Espíritu Santo a través del aceite, cómo el aceite representa esa unción, ese poder del Espíritu Santo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Eso fue lo que le pasó a Saúl. ¿Se dan cuenta cómo Samuel lo ungió? Y luego dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó. Entonces los sacerdotes también debían de ser lavados con las aguas que se encontraban en la fuente de bronce. Esta no era agua cualquiera, lo que acabamos de hablar, ¿verdad? En medio del desierto, el agua con la que llenaban la fuente provenía de la roca que los siguió por todo el camino. En el primer libro de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que, hermano, si usted no ha completado todavía su atrio, si le falta su bautismo en agua, yo lo invito a que lo haga lo más pronto posible.
Yo recuerdo que cuando me recién convertí, siempre andaba huyéndole al bautismo en agua porque yo no me quería mojar. Y me acuerdo que me decía un pastor, y esta vez sí se va a bautizar. Y yo decía, no, es que no me siento preparada. Siempre le decía lo mismo. Hasta que un día se dio cuenta que esa era mi excusa preferida. Y entonces me dijo, mire hermana, me dijo, usted nunca va a estar preparada, porque esto se recibe por gracia, es un don. Así que yo le invito a que se bautice el día de hoy. Y mire, me bauticé sin haber llevado ropa ese día, pero fue una gran bendición. Y les puedo decir, hace poquito Dios me dio el privilegio de poder bautizar a dos hermanas y créanme, la palabra de Dios se abre de una manera diferente. eh, el entendimiento llega de una manera diferente. ¿Por qué? Porque están las aguas del nombre del Señor Jesucristo, porque le dimos muerte a nuestra vieja naturaleza para que creciera la de Él. Así que no se pierda de estas oportunidades en esta tierra de poder completar su atrio y de tener esta experiencia para que usted pueda también fungir como un sacerdote delante de la presencia del Señor. Vamos a hablar ahora de las vestiduras. ¿Se recuerdan que habían hablado de que Aarón tenía cierta cantidad de vestiduras y los hijos tenían otras? Un sacerdote es alguien ungido, consagrado y santificado por Dios para acercarse a Él y ministrarlo en oración y adoración. Es alguien que sabe acercarse confiadamente al Señor intercediendo por las necesidades de otros. Es alguien que sabe pedir perdón y perdonar prontamente y que ama a sus enemigos. Es alguien en quien la palabra de Dios mora en abundancia, que traza correctamente la palabra de verdad cuando la comparte con los demás. Y convertir a los creyentes en sacerdotes es una de las grandes razones por las cuales Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó y envió el Espíritu Santo a bautizarnos. Y miren, hermanos, lo importante en el sacerdote, en el que ministra en el tabernáculo, no es en lo que hace, es cerca de quién está, es a quién está sirviendo, a quién está honrando, en la presencia de quién se está postrando y está haciendo las actividades. Y esto se lo digo porque cuando uno sirve, muchas veces uno cree que porque uno se las puede todas, uno entonces está sirviendo y lo hace bien, o uno sirve para que lo vean, o uno sirve porque pues toca, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer uno si ya se convirtió, o uno sirve porque me lo asignaron. Hermanos, cuando nosotros servimos en el tabernáculo, en este tabernáculo nuestro, delante del Señor. Cuando nosotros servimos en la iglesia, que también es un tabernáculo porque ahí desciende la presencia del Señor, realmente si lo hacemos, hagámoslo por amor a Él, por ese privilegio que nos da de poder servirlo y presentarnos delante de Él y estar cerca de su presencia. Más que todo es por eso, es por estar cerca de aquel a quien amamos y de quien queremos que siga creciendo en nuestra vida. Y un sacerdote espiritual de Dios y de Cristo debe ser investido con las vestiduras espirituales correctas que lo acrediten y habiliten para dicha función. Y déjeme decirle, el sumo sacerdote tenía, para poder colocarse las prendas que tenía que ponerse, tenía que quitarse las anteriores, ¿no? Tenía que quitarse las que no correspondían al servicio del tabernáculo. Y esto también nos habla mucho a nosotros de cómo quitarnos esta vieja naturaleza, desvestirnos de todas estas obras de la carne que sacan nuestra vieja naturaleza para que el Señor Jesucristo pueda vestirnos como sacerdotes y poder ministrar delante de Él. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Mire lo que dice Éxodo 29, 5, 7 y 28, 42. Dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Todo tenía un orden de cómo colocarse. Y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Eran unos calzoncillos largos. Y harás que se acerquen, en Éxodo 29, 8, 9, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Se da cuenta que aquí es diferente. Aarón tenía todo un protocolo para ponerse diferentes tipos de prendas, pero aquí dice que les vestirás con sus túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón
y a sus hijos. Muy bien. En Levítico 8, 7 al 9 dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y los sacerdotes comunes llevaban sobre sí 4 piezas de vestiduras, en tanto que el sumo sacerdote llevaba sobre sí 8 piezas de vestidura, el doble. Estas 8 piezas coinciden con las 8 virtudes de Jesucristo que se mencionan en Colosenses que debemos llevar sobre nosotros. Esta es una imagen muy bonita que conseguí también, donde está un sacerdote normal y el sumo sacerdote. O sea, se dan cuenta que hay diferencia, hay 4 prendas de diferencia, pero también hay colores de diferencia y eso es bien interesante. En Colosenses 3 del 12 al 14 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y en Romanos 13, del 13 al 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahorita muchos dijimos, ouch, ¿verdad? Porque quisiéramos tener nuestras vestiduras completas y puestas. Pero ¿cómo nos cuesta, verdad, hermano? Pero la verdad es que tenemos esperanza, porque el Señor Jesucristo nos da la esperanza de que un día a la vez podemos estar rindiéndonos y Él nos ayuda a cambiar y a vestirnos con estas vestiduras santas y a desvestirnos de esas vestiduras que están eh, sucias, que nos sirven, que en vez de embellecernos, nos hacen ver la maldad y la inmundicia que tenemos cada uno de nosotros. No vamos a ver en detalle lo que significa cada uno y sus características. Yo creo que hay estudios en el canal de Vida Cristiana donde se estudiaron cada una de estas prendas. Y si no, pues puede buscarlo también en los libros de la doctora Hicks, ¿verdad? Lo que significa cada una de estas, pero sí le puede quedar aquí como una referencia de lo que representa cada uno de ellos. Por ejemplo, la mitra, que es la parte de arriba en la cabeza, eso tiene relación con soportando los unos a los otros, en soportar. La diadema de oro, diadema santa, que decía santidad a Jehová, eso significa perdonar o está relacionado con el perdón. En el pectoral, o vamos a ir de la prenda de lo interno hacia lo externo. Los calzoncillos de lino que iban en el interior, ¿verdad? Esos tienen relación con el amor. La túnica de lino tiene que ver con la misericordia. El manto del efod, que es este morado que ven acá, tiene que ver con la humildad. El efod, perdón, que es este lila, pues aquí lo pintaron lila, tiene que ver con la mansedumbre. Luego estaba ay, perdón, me comí el cinto interior que va en la túnica de lino. Este cinto, no es este cinto que ven acá, este cinto es del efod. El cinto interior es el que ciñe la túnica de lino, no se ve acá. Luego está, pues hablamos del manto del efod, luego el efod, y sobre el efod se ponía el pectoral que contenía las piedras que representaban cada una de las tribus de Israel. Entonces, como les dije, no vamos a entrar en detalles, pero es un buen tema para poder seguir investigando. El sacerdocio del creyente, seguimos con las vestiduras. Y para ser sacerdotes efectivos y tener una vida de oración poderosa, no solamente necesitamos ser llenos del poder, el fuego y los dones del Espíritu Santo, sino también necesitamos tener lo suficiente del carácter o naturaleza de Cristo formado en nosotros. Porque podemos hablar en lenguas, hermanos, podemos hacer milagros, Dios nos puede usar
con dones de discernimiento, de palabra de ciencia, etcétera, pero si no tenemos la naturaleza de Cristo, no nos va a servir de mucho, porque dice la palabra, procurar los mejores dones, pero siempre hay un escalón más arriba y ese es el del amor. Y el amor lo que nos hace es perdonar a los demás y eso es lo que caracteriza al Señor Jesucristo, porque Él sobre todo siempre tenía misericordia, es amor, ¿verdad? Y el Señor quiere ver el sello de su naturaleza formado en nosotros, tanto por dentro como por fuera. O sea, que su naturaleza esté formada dentro de nosotros para que entonces se desborde y salga por fuera. Porque si estamos tratando de que solamente sea apariencia, hermanos, tarde o temprano va a salir lo que realmente está dentro. Y todo esto que estamos tratando de forzar y tratar con disciplina o con fuerza de voluntad, tarde o temprano nuestra vieja naturaleza nos va a arrastrar y va a salir todo aquello que sale de nuestro viejo corazón. Entonces, por eso es importante que la conversión venga de dentro hacia afuera. Nuestra conducta hablará a gritos, haciéndonos saber cuán lejos o cerca estamos de parecernos a nuestro amado Señor Jesucristo. Si a usted le pasa como a mí, hay veces en que cuando yo abro mi boquita, digo, no debería haber dicho esto, no debería haber dicho aquello. O sea, el Espíritu Santo redarguyéndome, se da cuenta, así es como me doy cuenta que me falta mucho por caminar y que no está formada la naturaleza del Señor en mi vida, cuando me quejo en vez de dar gracias, cuando empiezo a criticar a los demás en vez de escudriñarme a mí misma y examinarme y darme cuenta que tal vez esa persona tiene sus defectos, pero yo le gano con los que tengo. ¿Me entiende? Vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Entonces, eso son termómetros, son maneras de poder darnos cuenta que nos falta tanto en que el Señor Jesucristo forme su naturaleza en nuestras vidas. Y mire lo que dice Cantares 8:6 en relación al sello de Dios. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, o sea, interiormente que haya un sello de Él como una marca sobre tu brazo por fuera. O sea que ese sello que Dios pone dentro de mi corazón se tiene que ver por fuera también, porque el brazo es externo y eso es lo que puede ver las demás personas. El sacerdocio del creyente, y vamos a estudiar cómo presentarnos delante de él, dice las vestiduras que llevaba sobre sí el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto revelan la manera como Cristo, nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre, se presenta delante de él para interceder a nuestro favor. Estas también revelan la manera, estas vestiduras, como nosotros debemos presentarnos delante de Dios para interceder por los demás. Acuérdese que nosotros no vamos a orar únicamente por nosotros, porque sí, al inicio puede que sea así, pero acuérdese que si ya no somos niños, porque los niños su característica es que son egoístas, solo piensan en su beneficio y en lo que a ellos les compete, pero si vamos creciendo y madurando, y si queremos llegar a estar en el lugar santo, el lugar santísimo, tenemos que crecer y dejar lo que es el ser niño para pasar al siguiente nivel. Entonces vamos a poder empezar a ser intercesores para otras personas. Y en Hebreos 4, 14, 15 y 7, 25 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, subrayemos todo, según nuestra semejanza, pero él sin pecado, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para hacer por ellos. O sea, qué gran ejemplo que si el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, Él nos está dando ejemplo de intercesión. Él intercede por nosotros ante el Padre para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Entonces, si Él es ejemplo para nosotros, quiere decir que nosotros podemos interceder por aquellas personas que se están apartando, por aquellas personas que no le conocen, etcétera. O sea, también tenemos que cumplir ese papel de intercesores. El sumo sacerdote no solamente llevaba a sus hermanos sobre sus hombros como una carga, sino también llevaba los nombres de sus hermanos escritos sobre su corazón con amor. ¿Se acuerda el pectoral? Ahí estaban las 12 piedras que representaban a las 12 tribus, que eran sus hermanos, ¿sí? Y llevaba los nombres de sus hermanos escritos en su corazón. El pectoral quedaba a nivel del corazón.
donde está, pues, con amor. Y los nombres de las 12 tribus también estaban escritos en las 12 piedras que el sacerdote llevaba en el pectoral. En Éxodo 24, 28, perdón, 29 y 30 dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. O sea, continuamente se iba a recordar que allí estaban los nombres de sus hermanos, los nombres de las tribus que necesitaban el perdón constantemente de nuestro Padre. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Esto lo tenía que llevar todo el tiempo. Así que, hermanos, pensemos, Dios nos ha llamado a ser sacerdotes. Tenemos que llevar en nuestro corazón con amor a las personas, a nuestro prójimo, a las personas cercanas a las que conocemos, llevarlas delante del Padre también para interceder por sus necesidades, por un toque de Él para sus vidas, para que les ayude en sus debilidades, etcétera. ¿Se trabó esto? Con la tecla de derecha, por favor. No, no me está corriendo. Un segundito. Eh, ahí está. Pero se corrió mucho. ¿Me perdona? Ok, aquí estábamos. Parece que esta máquina le da hipo también. Muy bien, el sacerdocio del creyente, ¿cómo presentarnos delante de él? Seguimos. Dice nuestro amado y fiel sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, se encuentra siempre presente delante del Padre, intercediendo por nosotros. Y en Romanos 8, 31, 34 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da cuenta? Si usted se siente acusado esta noche o se ha sentido acusado en estos días, Dios es el que nos justifica. Si nos hemos sentido condenados, ya no hay condenación porque Cristo murió, porque Él resucitó y porque está a la diestra del Padre y porque intercede por nuestra causa. Tenemos promesas increíbles en la palabra de Dios que tan solo si las recordáramos constantemente, nuestra ansiedad y nuestra aflicción tendría un nivel mucho más bajo y no nos estaría afectando lo que nos afecta en la vida diaria. Ahora nosotros también hemos sido llamados a ser sacerdotes para nuestro Dios. Y así es que siguiendo el ejemplo de Aarón, quien era la sombra de las cosas venideras y del Señor Jesucristo, quien es el cumplimiento, nosotros también debemos aprender a llevar a nuestros hermanos delante de Dios sobre nuestros hombros, como carga, ¿sí? Y sobre nuestro corazón con amor. En el efod aquí se llevaba una parte que era como carga, lo que menciona acá, y otra donde estaba el pectoral y estaban las piedras con los nombres de cada una de las tribus. Y en Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí era Pablo dando ejemplo de cómo él constantemente llevaba la carga de los hermanos de las iglesias donde él iba a abrir misiones, donde él regresaba como para supervisar o ver cómo iban. Él siempre llevaba a estos hermanos como carga y le llevaba también con amor. Por eso dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ese era Pablo orando por los demás. Hay un tipo de intercesión con identificación y esto es bien interesante porque eso nos va a abrir, nos va a abrir la mente, el conocimiento de otra manera de cómo el Señor Jesucristo se logra identificar con nuestras pruebas. Y usted va a pensar, si yo cuando estoy en una prueba me siento muy solo, muy sola, pero ahorita va a entender que no tiene que ser de esa manera. El sacerdote del Antiguo Testamento practicaba un principio al cual podemos llamar intercesión con identificación.
Cuando él se presentaba delante del Señor para quemar el incienso de la oración, llevaba en las dos piedras de ónice sobre sus hombros, acá, y en las 12 piedras preciosas sobre su pecho escrito el nombre de las 12 tribus de Israel. Cuando Jesús llegó a Betania, tras la noticia de la muerte de Lázaro, se recuerda, él encontró a Marta y a María profundamente afectadas. Y la palabra dice que él lloró, que se conmovió. Dice en Juan 11:33, dice Jesús entonces al verlas llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice que también lloró cuando la vio que estaba desconsolada, también se puso a llorar, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y quiero que ponga atención en esto que el pastor Carlos escribió en su libro. Dice, el Nuevo Testamento hebreo, Salkinson Ginsburg, traduce la palabra estremeció con la palabra hebrea llamar, la cual significa intercambiar o cambiar lugares. Esto significa que Jesús intercambió lugares con Marta y María, sintiendo de la misma manera lo que ellas sentían. Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él sigue identificándose con nuestro dolor y llorando con nosotros. Solamente Jesús puede consolarnos y levantarnos incluso de la muerte, porque solamente Él comprende nuestro dolor de manera completa. O sea, ¿me entiende? ¿Logramos entender lo que esto significa? Que cuando usted y yo hemos pasado pruebas difíciles, enfermedades físicas o enfermedades de nuestros hijos, de nuestras familias, pruebas económicas, de cualquier tipo, ubíquese ahorita y recuerde cuál ha sido una de sus pruebas más difíciles y usted piensa, sí, sí, Dios ahí me dejó, no, yo no lo sentía. No, aquí la palabra dice que cuando Él nos ve llorar, que cuando estamos en una prueba, Él intercambia el lugar con nosotros. Él está sintiendo lo que estamos sintiendo nosotros. Y miren, esta imagen me gustó porque es esta ovejita herida y queriendo ser atacada por los lobos, pero ahí está el Señor Jesús tomando su lugar. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Él intercede con nosotros con identificación. O sea, piense en su prueba en la que tiene usted ahorita igual presente. ¿Acaso Dios no la conoce? ¿Acaso Él no es omnisciente? ¿Acaso Él no sabe por lo que usted y yo estamos pasando? Él intercambia el lugar, toma este lugar y se duele con nosotros igualmente. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que ni usted ni yo nos podemos salvar solitos, pero Él sí nos puede salvar, nos puede levantar del lugar donde estamos caídos, porque Él es omnipotente y porque esa es su misión. Él quiere salvarnos de las situaciones, no sin antes que hayamos aprendido la lección que Él tenía para nosotros en esta situación. El Señor fielmente nos revelará otras maneras, pero una de las que podemos y debemos practicar para llevar a cabo este principio de intercesión con identificación es la de ayunar. Y mire, este es un punto muy importante. Ayunar por la persona o situación por la que estamos suplicando delante de Dios. El ayuno es una restricción voluntaria que nos imponemos para poder identificarnos de una mejor manera con el dolor y la aflicción de alguien más. Hermanos, el ayuno nos salva de muchas situaciones y nos ayuda a confiar más en el Señor. Estamos restringiendo nuestra carne, estamos restringiendo el deseo que tenemos de comer algo que nos gusta, de algo que nuestra carne desea, y estamos restringiéndola con tal de que podamos tener una comunicación más directa con el Señor y que podamos interceder a favor de los demás, a favor nuestro, y es algo que le agrada a Dios. El practicar el ayuno, hermanos, es increíble lo que nos ayuda a refrenar nuestra lengua. Y si refrenamos nuestra lengua, quiere decir que podemos refrenar el resto del cuerpo. No estamos refrenando nuestra lengua, hermanos. Ese es un buen termómetro para decir, me falta más ayuno. No puedo refrenar mi cuerpo, ese es un termómetro para que sepamos que necesitamos hacer más ayuno. Estamos siendo embriagados de nuestras emociones, estamos desbordándonos de nuestras emociones, nuestros pensamientos se van por todos lados, empezamos a vengarnos de la gente, nos hace una, devolvemos tres, nos molestamos con alguien y tiene que pagar porque, hermanos, quiero decirles que si usted está en eminencia, si usted está en autoridad, empezando por su casa, si usted es padre, madre de familia, si usted tiene empleados bajo su cargo, si usted tiene alumnos bajo su cargo, si usted es autoridad de algún tipo y usted está tratando de cobrarle a sus subalternos, eh,
lo que, ni siquiera los platos que ellos rompieron, sino que los que usted rompió o le rompieron por otro lado, porque así es el ser humano, nuestra voluntad torcida trata de como de satisfacer ese deseo de venganza, no importa si la persona fue culpable o no. Si estamos siendo injustos, hermanos, estamos siendo injustos con el Padre, estamos siendo injustos con el Señor Jesucristo, porque bajo nuestra responsabilidad están estas personas y estas vidas, estos corazones, y nosotros en vez de estarles haciendo justicia, les estamos haciendo un daño. Si estamos actuando de esa manera, hermanos, necesitamos ayuno. El ayuno restringe nuestra carne que tanta lata y tanto problema nos da. Así que, aparte, si usted ayuna los días martes en su iglesia, pues aquí en Guatemala ayunamos los días martes, y usted siente que todavía el martes no le ayuda, usted ayune otro día más. Yo le aseguro que usted va a lograr ver cambios en su vida cuando empiece a restringir su carne. Luego dice cómo practicar el verdadero sacerdocio. Bueno, ya estudiamos lo que es ser sacerdote, lo que se llevaba, el tipo de vestidura que llevaba, que eran lo que hacían, pues a grandes rasgos, ¿verdad? Y ahora es cómo practicarlo. El profeta Isaías habla de todas las responsabilidades que conlleva el sacerdocio espiritual para aquellos que, habiendo sido extranjeros, ahora son llevados por Dios mismo a su santo monte y a su casa de oración. Y en Isaías 56, del 6 al 7 dice, y a los hijos de extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nosotros somos extranjeros, éramos extranjeros, hermanos, pero Dios nos rescató y Dios nos hizo partícipes de este sacerdocio, partícipes de su presencia, así que no desaprovechemos esta oportunidad. Miren pues, la palabra seguir a Jehová, en hebreo significa lavá o lava, pues, lava, la cual es la raíz etimológica de la palabra Leví. Y se acuerdan que Leví es sacerdocio, ¿verdad? La tribu de Leví es la tribu del sacerdocio y Lavá significa entretejerse, unirse, permanecer. Y si vamos a subir al monte de Dios en oración, debemos primero unirnos a Él tal y como lo hizo un día la tribu de Leví al pie del monte Sinaí, aun cuando sus propios hermanos prefirieron unirse y adorar al becerro de oro. Ellos tenían la oportunidad de haber hecho lo que hicieron sus hermanos, pero ellos eligieron guardarse para Dios. Así es como usted y yo debemos elegir guardarnos para Él, si queremos realmente ser sacerdotes para Él. Y en Números 18:2 dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten, la va contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo. Qué privilegio más grande poder servir a Dios en su tabernáculo, en su lugar de habitación y poder entretejernos y unirnos y permanecer. La carrera del cristiano no es de velocidad, no nos comparemos con nadie, hermanos. Cada quien corre o camina de diferente forma, Dios nos lleva de diferente manera y lo importante aquí es no correr, o sea, no es carrera de velocidad, sino es de permanencia. Entonces, aquí, así como dice acá, lo importante es que permanezcamos y la va significa permanecer. Permanezcamos en su presencia, permanezcamos en sus principios, en su palabra, no nos cansemos de buscarlo. Número 2 dice que para servirle. Y esta es otra palabra hebrea, sharat, que significa ministrar, atender como en servicio servil o en adoración. En nuestros tiempos de oración debemos dedicarnos no solamente a pedir, sino a ministrar en nombre del Señor. Esto lo hacemos bendiciéndolo, dándole gracias por lo que Él es y confesando la naturaleza de su maravilloso nombre. Eh, Diciendo la verdad, lo que Él es, que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es misericordioso, los 12 nombres gubernamentales. Decir lo que Él es levantar su bendito nombre, adorarlo porque Él es digno de que nosotros le adoremos. Eso es servirle. Y en Hechos 13, 13:2 dice, ministrando, Sharat, estos al Señor y ayunando, confirmación, miren hermanos, ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Queremos ser un Bernabé, queremos ver un Saulo que somos llamados a su obra
pues ya fuimos llamados, hermanos. Si usted está escuchando esto es porque usted ha sido llamado. Entonces, ministremos su bendito nombre, ministremos su presencia todos los días. También tenían que amar el nombre de Jehová. Ahab significa tener afecto por el nombre de Jesús. Jesús o Yehoshua es salvación de Jehová. Significa desear con todo el corazón su naturaleza, lo que Él es y no únicamente lo que Él haga o pueda darnos. Es buscar tener comunión para amar su persona en nuestros tiempos de oración. O sea, buscarlo no por lo que Él me va a dar, no por la respuesta que me vaya a dar, no porque ahí tengo un momento en el que puedo pedirle y tal vez voy a recibir el beneficio que estoy deseando. No, es amar al dador, no lo que me da, amar al dador, amar su naturaleza, su bendito nombre. Y en Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, ajá, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se da cuenta? Esa pregunta también es para nosotros. También debemos ser sus siervos. En este caso, la palabra siervos es abad, que significa esclavos del Señor por amor a Él, obreros o labradores en su viña. Ser siervos de Dios significa obedecerlo y trabajar fielmente en aquello que Él nos manda a hacer, especialmente en el estudio y la práctica de su palabra y en oración. Miren, yo no me imagino un siervo por amor, un siervo abad, rezongando por las cosas que tiene que hacer, porque de repente, pues Dios, la lógica humana es diferente y la lógica de Dios es diferente. Y pues si la palabra dice que si te pegan en una mejilla, tú pon la otra, en la lógica humana es como que, eso no va, pero Dios nos manda a hacer eso. O en servir a aquel que me ha hecho daño, entonces pagar un bien por un mal, en la lógica humana no funciona así, pero la lógica del Señor sí. Entonces, ser un siervo abad es que cuando Dios nos pide perdonar a alguien, aunque justamente estemos molestos porque nos hizo un daño, porque nos ofendió, pero si nos manda a perdonar, un siervo abad lo que haría es, sí, Señor, lo que tú mandes, lo que tú digas, yo lo voy a hacer porque te amo a ti. O sea, no es por castigar a la persona que a veces es por castigar a veces que nosotros nos contamos en perdonar a alguien, pero los castigados somos nosotros y rompemos la comunicación con Dios a causa de ese pecado que no hemos confesado. Entonces, hermanos, lo más importante aquí en esta tierra, en este tiempo, es la relación que tengamos con Dios. Y de paso, vamos a tener buena relación con las demás personas. No siempre, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene lecciones que enseñarnos a través del prójimo, pero para nosotros lo más importante va a ser unos siervos obedientes delante de Dios y sobre todo hacerlo con amor. En Mateo 25-21 dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo, abad y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos ser llamados así cuando estemos delante del Señor? Que nos llamen buen siervo, que nos llamen siervos por amor, siervo abad, que fuimos fieles en lo poco para que podamos ser fieles en lo mucho, pero con lo poquito estamos más que contentos y agradecidos con Dios. Número 5, guardar el día de reposo. El primer día de reposo se celebró en Génesis 2, de 2 al 3, cuando el Señor Jesucristo, el ejecutor de toda la creación, reposó trayendo a los pies del Padre toda su obra. Y en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Ay, permíteme, hermano. De verdad que tiene ahí puesta cosa. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que si Él reposó, hermanos, guardar el día de reposo es descansar en Él, reposar en Él, porque Él es nuestro reposo. Eso es algo que el sacerdote también tenía que hacer. Abrazar su pacto. Abrazar significa atrapar, agarrar, ser fuerte, valiente y obstinado. Así debemos ser con la poderosa sangre del pacto con la que hemos sido salvados de la culpa del pecado y en la que somos salvados diariamente de nosotros mismos y de nuestra mente carnal. Pongamos toda nuestra confianza en el poder perdonador y liberador de la sangre de Jesucristo. ¿Qué es abrazar, hermano?
Abrazar no es que usted da la palmadita, abrazar no es que como que medio abraza, o sea, como medio aprieta a alguien, no. Abrazar es agarrarse usted tan fuerte que si alguien lo jala, así como, no sé si en su país estaba este juego que es también bastante antiguo aquí en Guatemala, que se llama Arrancacebolla, que alguien se agarra del tronco de un árbol y luego otro atrás de él y tratan de jalar a la persona para que suelte el árbol que está agarrando. Y entre más jale, pues obviamente la persona más abraza el tronco del árbol. Así deberíamos de ser nosotros con esa sangre preciosa, con ese pacto del cual el Señor nos hizo partícipes, no soltarnos de ese pacto sabiendo que esa es nuestra salvación, sabiendo que de eso depende que nosotros sobrevivamos a este mundo, a nuestra carne, al diablo, al enemigo, y que podamos seguir adelante hacia el llamado que Dios tiene para nosotros. El sacerdocio de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. En Apocalipsis 5, 8 al 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones, perdón, de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El canto nuevo que ellos cantaban también lo puede llegar a aprender cualquier creyente que finalmente deje el atrio y prosiguiendo hacia adelante continúa su progreso espiritual hacia el lugar santo. ¿Quiere cantar este canto nuevo, hermano? Tenemos que progresar, tenemos que salir de nuestra zona de confort y tenemos que dejar el atrio y empezar entonces en el lugar santo. Allí en el lugar santo donde se formó en ellos el arpa de la gratitud. Allí se formó. ¿Casualidad que se formó en ese lugar? No, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí está la oración, ahí está el altar de oro donde están las experiencias de la oración, ahí es donde está el candelero, donde está su palabra revelada, y ahí está la mesa de los panes, donde está su sustento, su gobierno, el sustento que necesitamos para poner la palabra por obra. Por eso es que lograron tener un arpa de gratitud, porque entendieron que todo se trata de Jesús y que todo lo que viene de su mano tiene un bien para nuestra vida. Entonces hay gratitud en valles, en montes, en dolor, en placer, en oscuridad, en luz, ¿me entiende? Ahí es donde ellos aprendieron a formar esa arpa de gratitud. Y el arpa de gratitud también se puede llegar a formar en nosotros. Mientras mayor sea el tiempo que pasamos en el lugar santo orando, estudiando y meditando en la palabra de Dios, más llegamos a comprender el hecho que todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien y para la gloria de Dios. Es entonces con este entendimiento que comenzamos a dar gracias a Dios en todo. Miren, hace poco en algún lado leí y decía, cuando tenemos una situación en la que no nos agrada, no le agrada nuestra carne, comúnmente empezamos a buscar culpables, comúnmente empezamos a ver de qué manera se solucionan las cosas, pero raras veces nos ponemos, nos detenemos y pensamos, es Dios hablándome. ¿Cuál es el mensaje que tenía Dios para mí en esa situación específica? ¿Qué me quería comunicar Dios a través de una persona que me hizo malas caras, que no me saludó, que habló mal de mí, que me ofendió, que me calumnió? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene? Porque realmente somos instrumentos en las manos de Dios y en vez de enojarnos con la persona o las circunstancias, mejor deberíamos decir, Señor, abre mis oídos y permite que pueda escuchar tu voz y pueda entender el mensaje que tú tenías para mí en esa situación. Y miren, sin excusa, es Dios detrás de nuestro orgullo, Dios detrás de aquellas imágenes que nosotros mismos hacemos de lo que creemos que somos y que realmente deberíamos de rendir, de dejar de adorar como esos becerros de oro, ¿verdad? De dejar de adorar y volcarnos en el Señor y decir, Señor, se trata de ti, no se trata de mí. Y en Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, dad gracias en todo y todo es todo, hermanos. Lo bueno, lo malo, lo placentero, lo doloroso, los valles, los montes, la noche, el día, etcétera, es en todo. Demos gracias a Dios en todo, porque Dios es el capitán, Dios lleva el timón de nuestra vida. Entonces, ¿se le escapó esto de sus manos? No, Él sigue teniendo el control y hay un bien detrás de cada cosa.
Y el canto y la oración de estas personas que forman parte del grupo de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos nos instruyen acerca de qué cosas debemos siempre recordar en nuestros tiempos de oración y comunión con Jesús. Número 1, dice, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Siempre debemos dar gracias a Dios por su poderosa sangre que nos salvó de la paga del pecado y nos sigue salvando del poder del pecado. Bendecir la sangre de Jesús nos ayudará a vencer las embestidas engañosas y acusadoras del dragón. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que tenemos que seguir bendiciendo su poderosa sangre. 2, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. De entre todos los miles de millones de habitantes que hay en esta tierra, con sus linajes, sus lenguas, pueblos y naciones, Dios el Padre quiso revelarnos a nosotros. Dios quiso revelarse y diga su nombre. Quiso revelarse a mí, a Flori, usted diga su nombre, a nosotros, a su Hijo Jesucristo para salvación. Entre tanta gente, entre tantos seres, en tantas épocas, tiempos, usted y yo logramos ser salvos y Dios nos rescató y nos salvó y quiso redimirnos con su sangre preciosa. ¿Qué tanta gratitud tenemos con eso, hermanos? Y en Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Número 3, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Usted y yo, esta palabra es para usted y para mí. Para levantarnos de la muerte y de las tinieblas. Muchas veces basta con recordar quiénes éramos y dónde estábamos cuando Jesús nos salvó y quiénes somos hoy en Él. Usted y yo estábamos perdidos, estábamos en lo peor, y usted podría decir, no, pero si yo era muy buena persona, yo no le hacía daño a nadie. Solo con el hecho de creernos que éramos buenos hermanos ya estábamos fallando, pero Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. Permita. Permita. Ya les di, pero no. Este trago. Me da un segundito. Ahí está. Ya casi vamos finalizando, ¿eh? Solo que ya no le dé más hipo a mi computadora. Número 4. Reinaremos sobre la tierra. A quienes hayamos aprendido a reinar sobre la tierra de nuestro propio corazón, sobre nuestro orgullo y sobre nuestras propias inclinaciones pecaminosas, nos espera la promesa de heredar y reinar sobre la tierra. Aquí entendimos bastante acerca de lo que es la tierra de nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Los 4 reinos de la carne, más todos los gigantes que existen, más las naciones, más miles de pueblos a los que el pueblo de Israel tuvo que vencer y que lo mismo tenemos que hacer nosotros, pero nos ha dado la promesa de que vamos a reinar sobre esta tierra, sobre la tierra de este corazón. Entonces, y el corazón de cada uno de ustedes. Y aquí vamos a leer estos versículos que apoyan esta promesa. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Ahora, hablemos de los 4 seres vivientes. Se encuentran juntos y alrededor del trono. Estos son unos temas increíbles, enormes, que ustedes también pueden investigar y les aseguro que van a encontrar mucha verdad y muchos principios que les van a ayudar en su caminar. El trono de Dios indica su gobierno y soberanía.
El libro de Apocalipsis revela el hecho que por la eternidad habrán diversos grupos de personas ocupando diferentes posiciones en relación al trono de Dios. Este hecho dará testimonio para siempre de cuánto estuvo cada grupo dispuesto a someterse a la soberanía de Dios y a permitir que Él gobernara su vida, siendo rey sobre sus elecciones y sus caminos. De cuánto estuvo cada grupo dispuesto a reconocer la soberanía de Dios detrás de cada cosa que les aconteció y experimentaron. Y en Apocalipsis 4:6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono dice que había cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Su cercanía al trono indica el amor que se formó en ellos, gobierno y la soberanía de Jesucristo. Y miren qué interesante la lección que podemos aprender aquí. No vamos a poder estar cerca del Señor Jesucristo allá en los cielos si aquí no buscamos estar cerca de Él. O sea, eso no va. Si aquí deseamos estar cerca de Él, en la eternidad vamos a estar cerca de Él. Por eso es que estos seres vivientes estaban cerca, porque ellos, dice, se formó en ellos un amor por el gobierno y soberanía de Dios. ¿Amo la voluntad de Dios para mi vida o todavía la resiento? ¿Amo su gobierno o todavía tiendo a juzgar y a oponerme y a darle sugerencias porque se equivoca acá con algunas cosas que pasan en mi vida que no deberían de suceder? ¿O aprendo a amar el gobierno, Señor? Esto vino de tu mano. Amo tu mano y amo lo que viene de ahí porque es para mi bien, es para mi crecimiento y para mi madurez. Ese tipo de personas son las que van a estar cerca del trono. Y en Apocalipsis 3:21 dice, y al que venciere le daré que se siente, y al que venciere, perdón, lo voy a dejar en este, tal vez así no se me va. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono en Apocalipsis 3:21. Si vamos a ser vencedores porque amamos su gobierno y amamos su soberanía, entonces vamos a estar cerca de su presencia. Dice que cada uno tenía 6 alas y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro. Estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, oiga, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Los cuatro seres vivientes se asemejan a los serafines descritos por el profeta Isaías, que dice cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y mire, número 1, las 2 alas con las que cubren su rostro dan testimonio de su prontitud para humillarse delante de la presencia de Dios. Ellos no se acercan a Dios con arrogantes exigencias y reclamos, sino con amor reverente. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? ¿Con reclamos, con quejas, con exigencias o con un temor reverente, reconociendo quién es Él y quién soy yo? Humillándonos, cubriéndonos nuestro rostro, porque no somos dignos de ver su rostro, sin embargo podemos estar en su presencia. Número 2. Las 2 alas con las que cubren sus pies dan testimonio de la belleza y rectitud en su caminar y a la vez del hecho de no hacer alarde de ello. Nos ponemos de ejemplo cuando estamos compartiendo un principio delante de los demás y no, es que yo hago esto y yo hago aquello y como yo, si no, yo hallo con la mentira, si no comulgo. Pero, hermanos, tenemos una naturaleza torcida y eventualmente se nos va a salir esa vieja naturaleza. No podemos ser ejemplo, no podemos ponernos por ejemplo o hacer alarde de cosas que ha hecho en nuestra vida el Señor para que los demás crean que nosotros somos más santos que ellos. Y miren, se cubrían sus pies, quiere decir, también reconocían que si acaso tenían un caminar recto, si acaso eran personas moralmente correctas, era por la misericordia del Señor. Número 3. Las 2 alas con las que vuelan testifican de su rapidez para obedecer y servir al Señor. Y cuando el Señor los envía, cuando el Señor los envía a una misión, como relámpagos se apartan de cualquier otra cosa y van y hacen aquello para lo que fueron enviados. No empiezan a negociar con Dios. Ay, Señor, ¿será que voy? Mejor voy mañana. Mejor tengo que perdonar. No, ay, mañana perdono otro día cuando me acuerde. No, inmediatamente. La palabra dice que debo perdonar a aquel que me ofendió. Inmediatamente perdono.
La palabra dice, mía es la venganza, o sea, del Señor, no mía, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de estar maquinando de qué manera voy a vengarme de alguien cuando sé que a Dios le corresponde la justicia. Eh, Dios me muestra que estoy mal en algo, inmediatamente sí, Señor, fallé, perdóname, soy culpable, me arrepiento, clamo tu sangre y te pido que me cambies, que me conviertas, que me transformes, regeneres, etcétera. Señor, haz algo con mi vida con tal de que crezca más de tu naturaleza en mí. Entonces, eso es lo que hacían los cuatro seres vivientes. Y por último tenemos los 24 ancianos. La estatura espiritual de los 24 ancianos es menor a la de los cuatro seres vivientes. Sin embargo, ellos también alcanzaron un nivel especial de crecimiento espiritual y de relación con el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 5:8 al 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Me deja regresar un momentito acá. Solo le quería decir, cuando ellos estaban acá y cantaban santo, le decían santo, 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 eso es, nos va a ayudar en nuestra vida, hermanos, a saber de que Él es santo por lo que fue en nuestra vida. Eso ya pasó. Usted ni yo podemos arreglarlo. Ese pasado le corresponde al Señor y Él es santo por ese pasado en nuestra vida. Él dice también, Él es santo porque Él es santo en el presente, en nuestra vida, en lo que sucede en este momento, Él es santo, Él se merece la gloria, Él es santo. Y el que ha de venir, Él es santo por mi futuro, santo por el futuro suyo, santo por el futuro de esta tierra, Él es santo también. Entonces, confiemos en el santo, que es santo y que es santo, por ayer, por hoy y por mañana. Y ahora sí regresamos. Los 24 ancianos están vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y esto está en Apocalipsis 4 del 4 y 9 al 11. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Al igual que las vestiduras blancas y matión, las coronas no son dadas después de haber pagado algún tipo de precio. O sea, no fueron gratis, se pagó un precio y estas no son un don gratuito, sino el resultado de una acción bien hecha. Las luchas que enfrentamos a lo largo de la vida tienen un propósito, tienen como propósito ayudarnos a crecer y madurar. Veamos las pruebas de esta manera. Ya no voy a salir siendo la misma persona y esto me va a hacer crecer en el Señor y me va a hacer madurar en el Señor, a entender de que todavía tengo mis pies torcidos y que necesito que Dios me enderece mi caminar, a entender que todavía tengo ciertas inclinaciones y que por eso necesito apoyarme en el Señor y tomarme duro de su mano para no caerme. Entonces, eso me va a dar la esperanza de que cada prueba que venga a mi vida me va a hacer crecer y madurar espiritualmente. Y estas son las oportunidades que Dios nos da para obtener nuestras coronas. Si las enfrentamos de las manos de Jesús, además de victoriosos, saldremos de ellas habiendo obtenido un mayor crecimiento espiritual. Si usted aún no ha leído Pies de Siervas en los lugares altos, tiene que leerlo, hermano. Ahí habla el personaje principal es miedosa y tenía que apoyarse en dos personajes que no eran agradables. No recuerdo si era Dolor y no me recuerdo el nombre de la otra, pero esta miedosa vivía en el valle de sombra de muerte y obviamente sus familiares no querían que se fueran de ahí, así como usted y yo un día el enemigo no quería que nos fuéramos de ese valle de sombra de muerte, pero vino el Salvador de nuestras almas, vino el pastor amado y nos sacó de ese lugar y nos quiere llevar a los lugares altos, pero aún con estos pies torcidos necesitamos de la prueba, del dolor, necesitamos del sufrimiento para poder seguir avanzando, madurar y llegar a ese lugar para que Dios nos transforme completamente. Entonces, hermanos, ahorita que estamos terminando,
el libro del Pastor Carlos, que tiene tantos principios y tantas enseñanzas increíbles para nuestra vida, que no se quede solo en teoría. Ahorita que tenemos, pues por las fiestas de fin de año, muchos van a tener vacaciones, tiempo para leer. No perdamos el tiempo. Solo tenemos este tiempo corto, limitado, para poder hacer elecciones por el Señor, para poder tener más conocimiento de Él, de su presencia. No desperdiciemos ese tiempo. Pidámosle al Señor que nos incomode, que ponga tropiezo en nuestras vidas para que no nos acomodemos, sino que al contrario, en nuestro corazón haya más anhelo por conocerlo, más anhelo por rendir nuestra vida y por saber más de Él, y porque no nos importe lo que pase en nuestra vida con las pruebas, con el sufrimiento, porque sabemos que obra un bien para nuestra vida y que nos da madurez y que nos ayuda y nos acerca más al Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos muchas promesas en la palabra, y yo le aconsejo, como le dije la vez pasada, agarre fichas de papel y anote ahí los versículos y apréndase las promesas que Dios tiene para usted, esos versículos que en un momento más oportuno usted va a poder recordar esa palabra le va a salvar la vida. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a hacer, a asumir el papel de sacerdotes al que nos llamó, a asumir el papel de reyes para poder gobernar, que el Señor sojuzgue la tierra de nuestro corazón y que Él pueda reinar en estos reinos de nuestra carne y en todo lo que y nos estorba para poder seguir avanzando y caminando en el Señor. De verdad, fue un privilegio poder haber compartido con ustedes. Y como les dije, si tienen su libro, el Pastor Carlos, ya sea físico, ya sea digital, o lo pueden escuchar en YouTube, no paren de escuchar. Hay muchos principios, mucha riqueza que Dios le reveló a él, y también muchos principios que él le aprendió a la doctora Hicks, que están ahí también plasmados. Y yo les animo a que sigamos avanzando, que no nos detengamos, que sigamos permaneciendo, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, y que confiemos en que el Señor, el que empezó la buena obra, la va a completar en nuestras vidas. Así que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por los principios que hemos aprendido. Señor, séllalos en nuestro corazón. Permite, Señor, que caigan en buena semilla. Gracias, Señor, por estar arando esta tierra, Señor, de nuestro corazón, para que sea implantada las semillas de tu palabra bendita, Señor. Queremos ser reyes y queremos ser sacerdotes para ti, Señor. Señor, vístenos con estas vestiduras celestiales, Señor. Señor, capacítanos, Señor. Ayúdanos a entender tu presencia, Señor, tu palabra, a entender tus principios. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Danos entendimiento, conocimiento, Señor. Danos revelación tuya, Señor, para poder entender, y ayúdanos a abrazar estos principios, Señor. Abrazarlos y no soltarnos, Señor. Queremos ser, Señor, como la tribu de Leví, que se levantó y se paró en tu nombre, Señor, y eligió por ti, y que estuvo dispuesto a dejar a su familia, padre, madre, hijos, aborrecer cualquier lazo terrenal con tal de tener más de tu naturaleza, con tal de servirte, con tal de honrarte a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor. Tú eres santo, 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 Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Y gracias por lo que vas a hacer. Señor, llénanos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que el fuego no se apague en este altar de nuestro corazón, que este tabernáculo viviente que somos, Señor, sea santificado por tu presencia, y tú puedas habitar en él, Señor, y puedas hacer la obra, Señor, puedas hacernos crecer y madurar hasta la medida de la estatura del varón perfecto, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te necesitamos, Señor, y te pedimos que nos atraigas, Señor, con amor y misericordia, Señor. Ayúdanos a ser intercesores, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si en algún momento, Señor, pensamos que tú no nos entendías, que tú no te compadecías de nuestra prueba, de nuestro dolor, sabemos, Señor, que tú cambias de lugar y te pones en nuestro lugar, y tú también sufres, Señor, lo que nosotros hemos sufrido, Señor, y también nos conoces y entiendes, Señor, en los valles en los que hemos pasado dificultad. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tanto amor. Te amamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Tú eres digno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y, Señor, te pedimos que en este tiempo que finaliza este año, Señor, no dejes, Señor, que seamos absorbidos, Señor, por la época, Señor, que al contrario, danos la fuerza que necesitamos para estar firmes en ti, Señor, para elegir por la verdad, para elegir por ti, Señor, y para poder reposar también en ti. Tú eres nuestro reposo, Señor. Te amamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.